Buen día, el día de hoy yo voy a explicar el ejercicio 15.82 del libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros de Bill Johnston de la 9ª edición, el cual dice lo siguiente: si se sabe que en el instante mostrado la velocidad angular de la varilla AB es de 15 radianes sobre segundo en el sentido de las manecillas del reloj, determine la velocidad angular de la varilla BD y la velocidad del punto medio de la varilla BD. Bien, para empezar lo que haremos es identificar el sentido de las velocidades. En este caso nos dicen que la velocidad angular de la barra AB es de 15 radianes sobre segundo en sentido a favor de las manecillas del reloj. Por lo tanto, la velocidad en el punto B iría hacia la izquierda, la velocidad en el punto D iría hacia abajo y la velocidad angular de la varilla DE sería en contra de las manecillas del reloj. Bien, para empezar vamos a tomar la barra AB, que es en donde tenemos más datos, por lo tanto podemos encontrar la velocidad en el punto B. ¿Cómo la vamos a encontrar? Pues utilizando la fórmula de velocidad angular, la cual dice que la velocidad angular es igual a la velocidad tangencial partido el radio. Despejando de esta fórmula tenemos que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Entonces la velocidad en el punto B sería igual a 15 radianes sobre segundo por el radio, que es 0.2 metros. Al operar esto en la calculadora nos da un resultado de 3 metros sobre segundo. Bien, entonces ahora pasamos al paso 2, que sería analizar la barra BD. En este caso tenemos identificada la velocidad en el punto B, que ya la encontramos anteriormente, y la velocidad en el punto D. Este es el punto medio de la barra. Entonces, para poder encontrar la velocidad angular de la barra necesitamos encontrar el centro instantáneo de velocidad. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Pues trazando una línea imaginaria perpendicular a las dos velocidades. En este caso tenemos la velocidad en el punto B y trazamos una línea imaginaria perpendicular a ella, que sería esta, y hacemos lo mismo con la velocidad en el punto D, una línea imaginaria perpendicular a la velocidad, que sería esta, y el punto donde estas dos rectas se intersectan, en ese punto se encuentra el centro instantáneo de velocidad. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar las distancias del punto del centro instantáneo de velocidad a cualquiera de estos dos puntos para poder encontrar la velocidad angular de la barra. En este caso yo voy a tomar la distancia del punto C al punto B, que ya la tenemos en el diagrama principal, la cual es de 0.25 metros. Entonces, para encontrar la velocidad angular de la barra utilizamos la misma fórmula, que sería velocidad partido radio. La velocidad en el punto B ya la tengo y el radio ya lo tengo. Entonces, sería la división de 3 metros sobre segundo dividido 0.25 metros. Al operar esto en la calculadora obtenemos un resultado de 12 radianes sobre segundo, que sería la respuesta para el inciso A. El inciso B pide la velocidad en el punto medio de la barra. Para eso trazamos una línea del punto medio hacia el centro instantáneo de velocidad. En este caso necesitamos encontrar esa distancia para poder hallar la velocidad del punto medio. Si se dan cuenta, yo tracé un triángulo imaginario aquí, justo a la mitad, que sería el punto medio, en donde tengo un ángulo. Pero para encontrar la distancia del punto medio al centro instantáneo de velocidad necesito esa distancia. Para ello voy a encontrar el ángulo que grafiqué aquí. Para ello dibujo un triángulo grande, que donde tengo el ángulo θ, el cual podemos observar acá, que tiene una base de 0.6 metros y una altura de 0.25 metros. El triángulo yo lo hago a conveniencia para poder encontrar el ángulo. Entonces yo tengo un triángulo de base 0.6 y una altura 0.25. Entonces con la función tangente puedo encontrar el ángulo. Entonces tangente inversa del ángulo es igual al cateto opuesto, que sería 0.25, dividido el cateto adyacente, que sería 0.6. Al operar esto tengo un ángulo de 22.6 grados, que sería el ángulo θ de acá. Entonces ahora dibujo el triángulo que se forma aquí, que sería este. Como lo dibujé justo a la mitad porque es el punto medio, tiene una base de 0.3, ya que el triángulo grande tenía 0.6, el triángulo pequeño tiene 0.3 metros. Entonces tengo el cateto adyacente y tengo el ángulo, y lo que yo quiero es la hipotenusa. Puedo utilizar la función trigonométrica coseno, que sería igual a coseno del ángulo es igual a adyacente partido hipotenusa. Despejo hipotenusa y tengo que el cateto CM o la hipotenusa CM es igual al cateto adyacente, que sería 0.3, dividido el coseno del ángulo, que sería coseno de 22.6.
Al operar en la calculadora obtengo un resultado de 0.325 metros, que sería la distancia del punto medio al centro instantáneo de velocidad. Por lo tanto, ahora ya tengo los datos suficientes para encontrar la velocidad del punto medio. Utilizando la misma fórmula de velocidad angular igual a velocidad partido radio, despejo la velocidad y me queda que la velocidad del punto medio es igual a la velocidad angular de la barra BD por el radio cm. Sustituyo los valores que ya tengo, que ya conozco, entonces la velocidad angular, que sería 12 radianes sobre segundo, por el radio, que es 0.325 metros, y al operarlo en la calculadora obtengo un resultado de 3.9 metros sobre segundo. Bien, los datos de las respuestas ya las conozco, pero en el inciso B necesito encontrar el ángulo de dirección de la velocidad en el punto medio. Por lo tanto, pasamos al paso 4, en donde encontramos el ángulo de dirección. Si se dan cuenta, yo dibujé aquí el triángulo que se me formaba anteriormente, que es este pequeño, en donde yo identifico los ángulos. Encontré el ángulo de 22.6 grados, que lo tengo acá, aquí tengo 90, y un triángulo rectángulo tiene que formar un ángulo de 180 grados. Al hacer la resta encuentro el ángulo acá, que sería de 67.4 grados. Entonces, y como el vector de la velocidad en el punto medio tiene que formar un ángulo de 90 con respecto al punto del centro instantáneo de velocidad, lo único que tengo que hacer es hacer la resta, que sería 90 menos 67.4, me da un ángulo de 22.6. Entonces, el ángulo que yo debo poner es el ángulo con respecto al horizontal. En este caso, dibujé aquí el vector de la velocidad en el punto medio. Entonces, la respuesta sería, la velocidad en el punto medio es 3.90 metros sobre segundo, en dirección con 67.4 grados con respecto al horizontal, que es el ángulo más pequeño, porque el ángulo más grande sería tomado desde acá hasta acá, y este, como es el más pequeño, se toma de acá hacia acá. Entonces la respuesta sería 3.90 metros sobre segundo y en dirección de 67.4 grados.